Hace 7 años escuché a mi esposa decir que iba a dejarme, pero ahora no quiere hacerlo y me implora para que no la deje. Hola, me llamo Daniel, y hace 7 años, sin querer, llegué temprano a casa y sin hacer el menor ruido me metí a la casa para sorprender a mi esposa. Pero escuché una conversación que me cambiaría la vida. Cuando entré, pude oír a mi esposa, Claudia, hablar con su mejor amiga Mariana y decirle algo que jamás hubiera esperado oír. Claudia decía que, una vez que mi hijo menor, Mateo, cumpliera 18 años, planeaba pedirme el divorcio. No porque yo la hubiera maltratado ni porque tuviéramos peleas, o porque la descuidara, sino porque estaba decepcionada de nuestro matrimonio. Explicaba que yo me había vuelto muy pacífico y nada emocionante y pensaba que la emoción de los primeros años de casado sería eterna, pero con el tiempo, ese sentimiento se desvaneció y eso la ponía triste. Y podía oír cómo se lamentaba de que yo me había vuelto conformista, sin ambiciones, ni deseo. Y dijo que cuando ella me eligió en la universidad, sobre otros chicos que la pretendían lo hizo creyendo que yo me esforzaría por alcanzar lugares altos, debido a lo estudioso e inteligente que era yo. Pero para su frustración, yo no me convertí en algo más allá del hombre común, ni en el hombre que ella esperaba que fuera. E hizo mención que le gustaría que fuera como su jefe, Martín, un hombre inteligente, visionario, capaz, decidido y físicamente atractivo. A lo que su amiga Mariana le preguntó por qué tenía que esperar hasta que nuestros hijos fueran mayores para separarse de mí. A lo que Claudia respondió que quería que nuestros hijos crecieran en un hogar unido y no roto. Después Mariana hizo un comentario refiriéndose a que Martín seguía igual de atractivo, que cuando estaban en la universidad, decir hizo que las dos mujeres rieran. Y después de esa plática destructiva las dos siguieron hablando de sus cosas, triviales como siempre. Cuando terminé de oír todo lo que dijeron respecto a mí, sentí un dolor indescriptible en el pecho. Y en lugar de enfrentarme a Claudia en ese momento, me quedó en silencio. Y solo volví a la entrada y azoté la puerta para que creyeran que apenas había llegado, y cuando Claudia me vio se sorprendió de verme tan temprano en la casa, y vino a recibirme con un beso, y su amiga Mariana me saludó desde la distancia. A lo largo de los días, mientras procesaba todo, observaba cómo Claudia actuaba y continuaba con su vida como si nada, mientras yo me ahogaba en autocompasión. Daré un contexto sobre mí y Claudia. Ambos nos conocimos en la universidad, desde el primer año. Seré sincero, yo me enamoré de Claudia desde la primera vez que la vi, ya que ella era del equipo de voleibol de la universidad, y no solo resaltaba por ser buena en ese deporte, sí que también lo hacía por su increíble hermosura e increíble cuerpo que aún conserva. Ella sabía que yo existía, pero en sí, no me prestaba atención. No fue hasta nuestro segundo año de universidad que tuvimos que hacer un proyecto juntos y de ahí fue donde ella me empezó a prestar atención. Cabe decir que cuando ella se interesó en mí yo estaba muy feliz, ya que llevaba varios años enamorado de ella. Tras varias semanas de interactuar con Claudia empecé a salir con ella. Y después de un tiempo, cuando me le declaré y ella aceptó ser mi novia, y después de 3 años de relación, para mi felicidad, cuando le propuse matrimonio ella aceptó. Yo realmente creí que todo esto era un regalo del cielo, ya que nunca me hubiera imaginado de estar con una mujer tan increíble y hermosa como ella. Pero ahora, después de enterarme que Claudia no me eligió a mí por lo que soy, sino que me eligió por lo que le podía ofrecer, me sentí el más grande idiota de todos por no haberme dado cuenta, y como dicen, supongo que el amor me cegó. Después de varias semanas de sentirme horrible y con el corazón destrozado, decidí no dejarme llevar por la tristeza y decidí que no permitiría que esas palabras de Claudia me destruyeran. Y es más, decidí que le seguiría el juego a Claudia y cuando llegara el momento estaría listo y preparado. Y si bien se preguntan por qué al igual que Claudia no me fui antes y esperé a que mis hijos fueran mayores, pues Claudia, al igual que yo, viene de familia de padres divorciados y creo que al igual que yo ella entiende lo importante que es crecer en una familia unida. Y así pasaron los meses y los años, en los que decidí que no me quedaría quieto y empecé un viaje de autodescubrimiento y mejora. Fui a terapia, comencé a trabajar en mi cuerpo saliendo a correr y yendo al gimnasio. Poco a poco, los resultados empezaron a notarse. Y mi cuerpo fue cambiando drásticamente, volviéndose más fuerte y saludable, y realmente para mí fue un cambio muy sorprendente e increíble, ya que nunca había estado así de bien. Y también empecé a dedicar más tiempo a mi carrera en el trabajo.
si bien en mi empresa siempre había tenido la oportunidad de ascender de puesto, nunca lo había querido hacer porque sabía que casi ya no iba a tener tiempo para mi familia. Pero después de sacar Claudia de la ecuación vi que tenía el suficiente tiempo libre para trabajar y dedicar tiempo a mis hijos. Y gracias a mis esfuerzos, logré recibir varios ascensos en mi empresa, lo que le permitió aumentar considerablemente mis ingresos. Recibir todo esto ponía a Claudia muy feliz, pero sé que solo se alegraba porque finalmente me había convertido en el hombre que ella había deseado. Pero en sí todo lo que creyera ella, ya no me importa, hacía mucho ya me había desvinculado de ella, todo lo que hice no fue por ella ni para ella, sino por mi bien y por el bien de mis hijos. Si se preguntan cuántos hijos tengo, pues solo tengo dos: mi hijo menor Mateo y mi hija mayor Elena. Y si se preguntan cómo es que Claudia y su amiga conocen a su jefe Martín desde antes, pues porque él estudiaba con nosotros en la universidad, él era el capitán del equipo de fútbol, pero iba 2 años adelante que nosotros y años después Claudia entró a trabajar en la misma empresa que él. Y si se preguntan si sobre mis hijos son míos, pues si lo son, hace años les hice una prueba de paternidad a los dos, aunque no era necesario ya que los dos tienen muchos rasgos míos y de mi familia. Sentía que lo tenía que hacer ya que no me podía tener a confiar en Claudia nunca más. Y cuando finalmente pasaron los años y Mateo cumplió 18 años y se fue a la universidad. Ese mismo día me le acerqué a Claudia con los papeles de divorcio en la mano, listo para terminar con todo esto. Cuando Claudia vio los papeles, se me quedó viendo en estado de shock. Y las lágrimas empezaron a rodar por su rostro, y me dijo: ¿por qué me haces esto? Después de todo lo que hemos pasado juntos, no es justo que me dejes ahora. Le respondí en un tono muy sereno: estoy haciendo esto porque pensé que tú también lo querías. Sorprendida, y en un tono muy alarmante me preguntó a qué me refiera. Fue entonces cuando le recordé aquellas palabras que ella había pronunciado 7 años atrás, cuando creía que nadie la escuchaba. Le dije: dijiste que cuando Mateo cumpliera 18 años me dejarías porque yo no era suficiente para ti. Dijiste que querías a alguien como tu jefe. Y mostraste un gran interés de que yo fuera alguien parecido a él. Claudia, impactada, se llevó la mano a la boca, sin saber qué decir. Luego murmuró con vergüenza que lo que había dicho en ese momento no tenía importancia, que había sido una fase, en un momento de debilidad. Cuando oí eso no pude evitar reírme porque sabía muy bien que eso no había sido una fase. Le respondí y le dije: tus palabras eran sinceras y claras como el agua, y aunque Claudia tratara de negarlo, la verdad estaba en su silencio. Entonces creé un escenario y le dije: imagina qué habría pasado si yo me hubiera quedado como el hombre de hace 7 años, aún así, ¿te negarías a divorciarte de mí? Claudia no respondió al principio. Pero al final, dijo que siempre estaría a mi lado, sin importar cómo fuera la situación. Me quise reír ya que en su cara se miraba que ni siquiera ella creía en sus palabras, pero en cambio solo le pedí que firmara los papeles. Y esa misma noche, empecé a empacar mis cosas y las empecé a subir a mi auto. Todo esto lo hacía mientras Claudia me rogaba y lloraba para que no la dejara, pero fue en vano. Cuando terminé de empacar me mudé al apartamento que había preparado con antelación. Durante el proceso de divorcio, todo explotó debido a que Claudia luchó con todas sus fuerzas para detenerlo. Y puso a toda la familia de su lado, e incluso puso de su lado a nuestros hijos. Y una vez Mateo y Elena vinieron a verme e intentaron convencerme de que no dejara a su mamá. Y cuando los escuché hablar pude ver que no sabían muy bien cómo había estado la situación, e interrumpiéndolos les expliqué muy bien cómo había estado todo. Y al principio mis hijos se enojaron con su madre, pero después siguieron intercediendo por su madre diciendo que esto había ocurrido hace mucho y que lo que habíamos convivido y vivido antes de eso tenía que valer algo. Y que si tal vez íbamos a terapia y trabajamos en eso lo podríamos superar. Viendo que no iba a ningún lado con mis hijos. Los a interrumpir les dije: hijos míos, por favor guarden esto en sus corazones, cuando el respeto y confianza ya no están en una relación, está destinada al fracasar. Claro que existen el arrepentimiento, el perdón y la reconciliación, pero cuando algo está destinado a fracasar no importa cuánto intentes arreglarlo, el resultado siempre va a ser el mismo. Al decir esto mis hijos finalmente lograron entender mi posicionamiento y abrazándome me dieron las gracias por haberme quedado con su madre todo este tiempo por ellos.
4 meses agotadores después, era un hombre libre. Aunque en el divorcio tendría que pasarle una pensión de 1 año a Claudia, no me importaba con tal de obtener mi libertad. Después del divorcio y de todo lo que pasó, me sentía realizado ya que había cumplido mi rol como padre para con mis hijos, había invertido en mi físico y en mi trabajo obteniendo buenos resultados. Y por primera vez en mucho tiempo, estaba listo para vivir una vida para mí mismo, sin cargas ni expectativas ajenas y sin rendirle cuentas a nadie. Claro que la desconfianza aún está ahí, pero como siempre en la vida todo se supera.